piquetón que bolero. Oye, mira, tómate, prepárate tu cafecito porque te traigo el video más importante de todo este mes. Déjame tomarme el café, espérate. Vamos a empezar. Tú sabes que Canel está en la CELAC. CELAC, o sea, los pueblos de Latinoamérica se unen y empieza Canel a decir que la colonización, el imperio, nuestros pueblos de América, que nos han saqueado, nos han robado, nos han expropiado, los países son ricos porque nosotros somos pobres. Bueno, todo un grupo de falacias que Canel repite gracias a este libro. Este libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y yo dije, coño, Canel está repitiendo todas las falacias de este libro mediocre que ya está tirado por el piso. Hasta el propio Galiano dice que esto lo escribió cuando él no sabía nada de economía ni de nada. Pero bueno, ¿cómo yo rebato este libro? Y me acordé de este otro libro, este libro que se llama Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y es un libro de nuestro grandísimo Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, y también de Plinio Apuleyo Mendoza y de Álvaro Vargas Llosa. Hay un capítulo que se dice que lo escribió Montaner, que se llama La Biblia del Idiota, refiriéndose a este libro. Entonces yo te voy a leer el fragmento ese para coger a Canel, destrozarlo, desbaratarlo con Carlos Alberto Montaner, y para anticiparnos a todas las falacias y mentiras que va a decir en la CELAC, bueno, te traigo esto que es el mejor video de este mes, ¿ok? Así que mira, para destruir las falacias de este libro traemos a Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano con Carlos Alberto Montaner. Ay, Carlos, descansa en paz y que el Señor te tenga en la gloria, que nosotros en la tierra te vamos a mantener en la gloria absoluta. Dice, en el último cuarto de siglo, el idiota latinoamericano ha contado con la ventaja de tener a su disposición una especie de texto sagrado, una Biblia, con todas las tonterías que circulan en la atmósfera cultural de la izquierda. Nos referimos a Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, escrito a finales de 1970. Libro que en 1994 cuenta con 67 ediciones y buena parte son traducciones a otras lenguas. Y hay bastantes posibilidades de que la idea de América Latina, grabada en la cabecita de muchos jóvenes latinoamericanistas formados en Estados Unidos, en Francia o Italia, no digamos Rusia o Cuba, haya sido modelada por la lectura de esta pintoresca obra. Hay una falta escasa de orden, concierto y sentido común. Momentico, Píota, yo te voy a leer fragmentos porque es muy largo, pero te voy a leer los fragmentos más incendiarios. Vamos allá. Pero ¿qué dice el señor Galeano en los papeles tremendos que ha escrito? Me encanta, Carlos. Comenzamos. Dice Eduardo Galeano, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. La muela clásica. Hay países ricos porque otros países son pobres. Vamos para allá. Dice Montaner, así, con esta frase rotunda comienza el libro. Para su autor, como para los corsarios de los siglos XVI y XVII, la riqueza es un cofre que navega bajo una bandera extraña y todo lo que hay que hacer es abordar la nave enemiga y arrebatárselo. La idea tan elemental y tan simple y tan evidente de que la riqueza moderna solo se crea en la buena gestión de las actividades empresariales no le ha pasado por la mente. Lamentablemente son muchos los idiotas latinoamericanos que comparten esta visión de suma cero. Lo que unos tienen, suponen, siempre se lo han quitado a otros. No importa que la experiencia demuestre que lo que a todos conviene no es tener un vecino pobre y desesperanzado, sino todo lo contrario, porque del volumen de las transacciones comerciales y de la armonía internacional van a depender no solo nuestra propia salud económica, sino la de nuestro vecino. Es curioso que Galeano no haya observado el caso norteamericano con menos prejuicios ideológicos. ¿Con qué vecino son mejores las relaciones? ¿Con el Canadá rico y estable o con México? ¿Cuál es la frontera conflictiva para Estados Unidos? ¿La que tiene al sur o la que tiene al norte? Y si el vil designio norteamericano es mantener a los otros países especializados en perder,
por qué se une a México y Canadá en el Tratado de Libre Comercio con el declarado propósito de que las tres naciones se beneficien. Cualquier observador objetivo que se sitúe en 1945, año en que termina la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos es con mucho la nación más poderosa de la Tierra, puede comprobar cómo, mientras aumenta paulatinamente la riqueza global norteamericana, disminuye su poderío relativo porque otros 30 países ascienden vertiginosamente por la escala económica. Nadie se especializa en perder. Todos los que hacen bien su trabajo se especializan en ganar. En 1945, de cada dólar que se exportaba en el mundo, 50 centavos eran norteamericanos. En 1995, de cada dólar que se exporta, solo 20 centavos corresponden a Estados Unidos. Lo que pasa es que nadie grita: ¡oh, las venas abiertas de Estados Unidos! No, los estadounidenses son cada vez más prósperos y ha habido una expansión de la producción y del comercio internacional que nos ha beneficiado a todos y ha reducido la importancia relativa de Estados Unidos. Pero dice Eduardo Galeano en otro momento: América Latina sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y las carnes, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Ya tú sabes, viejo cuento de nos quitan todos nuestros recursos los países ricos. Vamos allá. Dice Montaner: este delicioso párrafo contiene dos de los disparates preferidos del idiota latinoamericano. La primera parte: nos roban nuestras riquezas naturales. Es una idea súper popular para el idiota latinoamericano. Vamos a destrozarla. Vamos a ver, supongamos que los evangelios del señor Galeano se convierten en política oficial de América Latina y se cierran las exportaciones del petróleo mexicano o venezolano, los argentinos dejan de vender en el exterior carnes y trigo, los chilenos atesoran celosamente su cobre, los bolivianos su estaño y colombianos, brasileros y ticos se niegan a negociar su café, mientras Ecuador y Honduras hacen lo mismo con el plátano. Al resto del mundo, desde luego, le va a suceder muy poco, porque toda América Latina apenas realiza el 8% de las transacciones internacionales. Pero para América Latina sería un desastre. Millones de personas quedarían sin empleo. Desaparecería casi totalmente la capacidad de importación de esas naciones. Y al margen de la parálisis de los sistemas de salud por falta de medicinas, se produciría una terrible hambruna por la escasez de alimentos para los animales, fertilizantes para la tierra o repuestos para las máquinas de labranza. Incluso si el señor Galeano o los idiotas que comparten su análisis fueran consecuentes, bien pudieran llegar a la conclusión inversa. Oye, esta parte es brutal. Pudieran llegar a la conclusión inversa, dado que América Latina importa más de lo que exporta. Moraleja, es el resto del planeta el que tiene las venas abiertas a merced de los latinoamericanos. Oye, magistral Montaner, que brutal, pero no, espérate, que pone el dedo más en la llaga todavía. Dice: de manera que sería posible escribir un libro en el que apasionadamente se acusara a los latinoamericanos de robarles las computadoras y los aviones a los gringos, los televisores y los automóviles a los japoneses, los productos químicos y las maquinarias a los alemanes, y así hasta el infinito. Solo que ese libro sería tan absolutamente necio
como las venas abiertas de América Latina. Pero si el anterior razonamiento de Galiano es risible, este que le sigue pudiera figurar en la más exigente antología de los grandes disparates económicos. Según Galiano, los países ricos ganan consumiendo los productos latinoamericanos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. ¿Cómo realizan ese prodigio? Muy fácil. Graban a sus consumidores con impuestos que aparentemente enriquecen a la nación, dice Galiano. Evidentemente, aquí estamos ante dos ignorancias que se superponen e incluyen una tercera. Por un lado, Galiano no es capaz de entender que si los latinoamericanos no exportan y obtienen divisas, a duras penas podrán importar. Por otro lado, no se da cuenta de que los impuestos que pagan los consumidores, por ejemplo, los consumidores gringos, no constituyen una creación de riqueza, sino una simple transferencia de riqueza del bolsillo privado a la tesorería general del sector público. Pero donde Galiano y sus seguidores demuestran una total ignorancia de los más elementales mecanismos económicos es cuando no solo les suponen a esos impuestos un papel enriquecedor para el Estado que lo asigna, también cuando ni siquiera son capaces de descubrir que la función de esos gravámenes no es otra que disuadir las importaciones. Señores, esto se entiende facilito. Es lo mismo que cuando Trump aumentó los aranceles de los productos chinos hasta un 30% para frenar las importaciones de China. Moraleja, si Estados Unidos pone impuestos extra a los productos latinoamericanos, es para importar menos productos latinoamericanos y por lo tanto contradice la tesis de las venas abiertas de que Estados Unidos y Europa ya quieren chuparle las cosas a América Latina. Ay, magistral Montaner. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. El idiota latinoamericano no es capaz de advertir que nuestra tragedia es que no tenemos suficientes cosas que vender en el exterior. No producimos lo que debiéramos en las cantidades que serían deseables. Esta parte aquí es súper brutal. América Latina no produce lo que debería producir mirando su tamaño en comparación con el resto del mundo. Así que basta ya de que las venas abiertas. Brutal, brutal, brutal. Vamos a seguir con otra falacia de Galiano. Dice Eduardo Galiano: hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, oye esto, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Ay, qué falacia. Aquí vemos, dice Montaner, la teoría del precio justo y el horror al mercado. Para Galiano, las transacciones económicas no deberían estar sujetas al libre juego de la oferta y la demanda, sino que los precios deben ser determinados por angélicos funcionarios inocentes, ejemplarmente dedicados a esos menesteres. Y supongo que el modelo que Galiano tiene en mente es el de la era soviética, cuando el Comité Estatal de Precios radicado en Moscú contaba con un ejército de burócratas que asignaban anualmente unos 15 millones de precios, el valor de una cebolla, de una antena de un Sputnik o de una junta de inodoro, práctica que explica el destrozo en que terminó aquel experimento, como muy bien vaticinara Ludwig von Mises en su libro Socialismo, publicado en 1926. Es una lástima que nadie le haya aclarado al señor Galiano o a la muchedumbre idiota que sigue sus argumentos que el mercado y sus precios, regulados por ofertas y demandas, no son una trampa para desvalijar a nadie, sino un sistema de señales, el único que existe, concebido para que los procesos productivos puedan contar con una lógica íntima para aquellos con la tarea de estimar los costos, fijar los precios de venta, obtener beneficios, ahorrar, invertir y perpetuar el ciclo productivo de manera cautelosa y trabajosamente ascendente. Pero volvamos al esquema de razonamiento primario de Galiano y aceptemos, para entendernos, que a los colombianos hay que pagarles un precio justo por su café, a los chilenos por su cobre, a los venezolanos por su petróleo y a los uruguayos por su lana de oveja. ¿No pedirían entonces los norteamericanos un precio justo por su penicilina
o por sus aviones? ¿Cuál es el precio justo de una perforadora capaz de extraer petróleo? ¿O de unos chips que han costado cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo? Y si después de llegar a un acuerdo planetario para que todas las mercancías tuvieran su precio justo, de pronto una epidemia terrible eliminara todo el café del planeta con la excepción del que se cultiva en Colombia y comenzara la pugna mundial por adquirirlo? ¿Debería Colombia mantener el precio justo y racionar entre sus clientes la producción sin beneficiarse de la coyuntura? ¿Qué hizo Cuba en la década de los 70 cuando realizaba el 80% de sus transacciones con el bloque del Este a precios justos, es decir, fijados por el Comité de Ayuda Mutua Económica CAME, pero de pronto vio cómo el azúcar pasaba de 10 a 65 centavos la libra? ¿Mantuvo sus exportaciones de dulce a precios justos o se benefició de la escasez cobrando lo que el mercado le permitía cobrar? Es tan infantil o tan idiota pedir precios justos como quejarse de la libertad económica para producir y consumir. El mercado, con sus ganadores y perdedores, es la única justicia económica posible. Todo lo demás es pura cháchara de la izquierda ignorante. Descomunal, señores, descomunal. Préstenle atención a esto, que esto es una clase magistral. Continúa Eduardo Galeano con sus falacias. Dice: nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solo funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Ya tú sabes, este es el viejo cuento de que el imperio te presta dinero para después robarse tu país, ¿no? Como hizo Cuba, que le pidió dinero a medio mundo, se enriquecieron todos los gordos oligarcas y ahora le debe Cuba a todo el planeta millones de dólares, pasando por encima de la pobreza de su gente. Pero eso es una cosa creada por el propio régimen, pero no, culpan al país que le prestó los millones, culpan a los millonarios, culpan a los empresarios. Fíjate tú la lógica. Pero bueno, Montaner también destroza toda esta falacia de una manera muy rápida. Dice: es muy probable que el señor Galeano nunca se haya puesto a pensar cuál es el origen de los empréstitos. Quizás no sepa que se trata de riqueza acumulada, ahorrada en otros países por el incesante trabajo de millones de personas que produjeron más de lo que gastaron y consecuentemente desean que su esfuerzo sea compensado con beneficios. A ver, ¿para qué un ejecutivo de la Fiat, un tendero de Berna o un obrero calificado de la Mercedes-Benz van a comprar acciones de la General Motors o a depositar sus ahorros en un banco internacional? ¿Para qué? ¿Para aumentar la felicidad de un pobre niño boliviano o para obtener un rédito por su capital? Señores, qué bien estructurado está esto. O sea que Cuba, en su descaro, le pide millones a países que tienen esos millones porque sus obreros, sus trabajadores, mira, lo ganaron trabajando, esforzándose. Después Cuba gasta todo ese dinero. Por supuesto que tienes que devolverlo porque ese dinero es de trabajadores de otros países que sí produjeron, que sí guardaron, que sí ahorraron y que no fueron tan corruptos como Canel y su élite. Esto está brutal. Pero sigue Montaner diciendo: ¿de qué manual paleocristiano se ha sacado el idiota latinoamericano que obtener utilidades por el capital que se invierte es algo éticamente condenable y económicamente nocivo? ¿De dónde? ¿Verdad? Se invierte para ganar. Ay, Dios mío. Una mirada un poco más seria a este asunto demuestra que el 90% de las inversiones que se realizan en el mundo se hace entre naciones desarrolladas porque es mucho más rentable, seguro y predecible el negocio entre naciones prósperas con sistemas jurídicos confiables y en las cuales las sociedades son hospitalarias con el dinero ajeno. Oye, la pura verdad, con países como Cuba no es rentable el negocio. Y bueno, tienes como ejemplo todo lo que ha destapado el juicio de Londres. ¿Te das cuenta? Pero sigue Montaner. ¿Se ha dado cuenta Galeano que las naciones más pobres de la Tierra son aquellas que apenas comercian con el resto del mundo y en las que casi nadie quiere invertir? En Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos que no están en esos delirios de las venas abiertas, claman porque los japoneses construyan
ahí en territorio norteamericano sus Toyotas y sus Hondas. Francia y España, por citar otro caso, se disputaron ferozmente la creación de un parque de diversiones que Disney quería instalar en Europa, porque eso atraería muchos turistas. Y señores, aquí ves el victimismo latinoamericano. Todos los países grandes, fuertes, libres, democráticos piden inversión extranjera, piden que vengan para acá las grandes empresas del mundo. Latinoamérica es la única que llora porque dice, ay, me están expropiando, me están robando, y no entienden cómo funciona la mecánica económica global. Ay, Dios mío, brutal este libro. Sigue Eduardo Galeano. Dice aquí: el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde afuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, y que por cierto también comprenden dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores, y fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes interiores de víveres y mano de obra. Señores, ¿verdad que la izquierda es un veneno, pero asquerosamente dañino? No solo te están diciendo que América Latina es pobre por culpa del imperio, porque los países de América Latina han tenido que servir a las metrópolis, a los países coloniales. No, ya te está diciendo que dentro de la propia América Latina los países grandes abusan de los chiquiticos, pero te está diciendo además que dentro de los propios países las ciudades grandes abusan de las ciudades chiquiticas. Eso es para poner a todo el mundo a fajarse con todo el mundo, dividir, crear toda esta talla de clases, todo este odio al comercio, y después todos esos guanajos discutiendo crean un Fidel Castro, un Hugo Chávez, un dictador populista que dice que te va a sacar de la miseria repartiendo por igual la miseria. Oye, definitivamente el latinoamericano no acaba de aprender. Pero vamos a ver qué dice Montaner sobre esta falacia. Empieza diciendo: el acabose. Para Galeano, de acuerdo con su evangelio vivo, las relaciones económicas de los seres humanos funcionan como una especie de matriusca dialéctica e implacable. Esas muñecas rusas que guardan dentro de cada imagen otra más pequeña y otra y otra y otra y otra hasta acabar en una diminuta e indefensa. Pero vale la pena detenernos en el principio de la desquiciada frase, porque ahí está el pecado original. Dice Galeano que el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido determinados desde afuera. En esa palabra, determinados, ya hay toda una teoría conspirativa de la historia. A Galeano no se le puede ocurrir que la integración de América Latina en la economía mundial no ha sido determinada por nadie, sino que ha ocurrido como le ha ocurrido a Estados Unidos o a Canadá por la naturaleza misma de las cosas y de la historia, sin que nadie, ni persona, ni país, ni grupo de naciones se dedique a planearlas. ¿Sabes? Esta teoría de que hay una edad en la sombra que mueve todos los hilos del planeta, y entonces por eso somos pobres, por culpa de unas gentes que tienen escamas de reptil y no sé qué más, y todas esas tallas delirantes, por eso se ponen bajo los huevos de Putin, todos estos latinos. Pero bueno, vamos a seguir con Montaner. ¿Qué nación o personas le asignaron, mira este ejemplo, a Singapur a partir de 1959 el papel de emporio económico asiático especializado en alta tecnología de bienes y servicios? Nadie lo logró Singapur con su talento, con su forma de hacer las cosas bien. Pero sigue Montaner diciendo: por la otra punta, ¿qué taimado grupo de naciones condujo a Nigeria y a Venezuela, dos países dotados de inmensos recursos naturales, a la desastrosa situación en la que hoy se encuentran? Te das cuenta de la lógica, ¿verdad? Sin embargo, dice Montaner, qué mano extraña y bondadosa colocó a los argentinos del primer cuarto del siglo XX entre los más prósperos ciudadanos del planeta. Esto te lo dice para que tú veas después cómo Argentina, con el populismo, el peronismo, la talla izquierdosa metida, pasó de esa prosperidad que tanto alaba Milei al desastre con inflación que hay hoy. Moraleja: Argentina no está así por poderes imperiales, sino por políticas nacionales fracasadas basadas en el socialismo.
Pero sigue Montaner, ¿se puede decir en serio tras la experiencia de los últimos siglos que la explotación de las colonias por las metrópolis explica el subdesarrollo de unas a expensas de las otras? Y aquí destroza una de las principales falacias de los izquierdosos, que es que los países coloniales se volvieron ricos y sus colonias pobres y por eso ellos son ricos y nosotros pobres. No, mira lo que dice Montaner acá. ¿Cuál es el lugar actual de España o Portugal, dos de los poderes imperiales del mundo moderno? Al despuntar el siglo, no eran más ricas Buenos Aires y Sao Paulo que Madrid y Lisboa. No, brutal, es verdad, eran más ricas las colonias prácticamente que las metrópolis, como es el caso de Cuba. Cuba era más rica que España 1000 veces y ya se destruye toda esta falacia, ¿te das cuenta? Pero dice Montaner, ¿no les ha ido a España y a Portugal mejor sin colonias que con ellas? ¿No le fue mucho mejor a Escandinavia sin colonias que a Rusia o a Turquía con las suyas? Más riqueza tiene la pequeña Suiza sin haber conquistado jamás un palmo de tierra ajeno. Moraleja, señor, aquí tienes la luz. Los países más ricos del mundo son los que no se caracterizaron por tener colonias, mientras que los países que tuvieron colonias no están entre los más ricos. Simple. Pero bueno, Montaner sigue analizando con más matices esta cuestión. Dice, es cierto, sin embargo, que América Latina, como corresponde a una región de cultura esencialmente europea, forma parte de un intrincado mundo capitalista al que le afecta la depresión norteamericana de 1929, el descubrimiento de la penicilina o el efecto tequila del descalabro mexicano. Pero esa circunstancia opera en todas direcciones. Por supuesto que los latinoamericanos formamos parte del engranaje capitalista mundial, pero si en lugar de quejarse de algo tan inevitable como conveniente, el idiota latinoamericano se dedicara a estudiar cómo algunas naciones antes paupérrimas se han situado en la vanguardia, observaría que nadie le ha impedido a Japón, a Corea del Sur o a Taiwán convertirse en emporios económicos. No, la bofetada final. Si los latinoamericanos analizaran, vieran que hay países que se han convertido de pobres a ricos haciendo las cosas bien, pero no aprenden. Continuamos con las falacias de Eduardo Galeano. Dice, la lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas hacia afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestia de carga. Sigue con la muela de que para que los países sean ricos, los pobres tienen que ser pobres, y para que tú seas rico, tu vecino tiene que ser pobre, con todas unas palabras de esas que me recuerda a este youtuber Diego Rusarín, que dice 7000 palabras que no quieren decir nada, mezcladas dentro de su propia ignorancia. Pero bueno, Montaner viene y de nuevo ¡guau!, lo parte en 7 pedazos. Dice, quienes opinan una atrocidad de este calibre no son capaces de entender que el concepto clase no existe y que una sociedad se compone de millones de personas cuyo acceso a los bienes y servicios disponibles no están paralizados en unos escalones estáticos, sino en gradaciones casi imperceptibles y móviles que hacen imposible trazar la raya de esa supuesta justicia ideal que persiguen nuestros incansables idiotas. Tomemos por ejemplo a Uruguay, el país del señor Galeano, una de las naciones latinoamericanas en que la riqueza está menos mal repartida. Pero en Uruguay, claro, también hay ricos y pobres. Y pensemos efectivamente que el uruguayo rico que tiene mansión y yate en Punta del Este ha despojado a sus conciudadanos de la riqueza que ostenta, dado que son muy pocos los que pueden exhibir bienes de esa naturaleza. Una vez hecho este rencoroso cálculo, pasemos a otro escalón y veremos que solo un porcentaje pequeño de uruguayos posee casa propia o incluso automóvil, de donde podemos deducir lo mismo. El bienestar de los propietarios de las casas o de los que tienen autos descansa en la incomodidad de los que carecen de casas y de autos. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta cadena de verdugos y víctimas? Hasta el infinito. Hay uruguayos con aire acondicionado, lavadora y teléfono. ¿Le han robado a otros uruguayos más pobres estas comodidades?
Hay quienes solo tienen luz eléctrica. Le han robado la luz eléctrica al que solo se alumbra con una vela. Con este razonamiento tan mediocre, podríamos decir que un uruguayo con zapatos tiene zapatos porque se los ha quitado a los que están descalzos. Es más, con este razonamiento se ha puesto a pensar el señor Galiano, a quien le roba él su relativa comodidad de intelectual bien situado. ¡Bum! Porque si su nivel de vida es más alto que el nivel de vida promedio de sus compatriotas, su propia lógica debería llevarlo a pensar que está robándole a alguien lo que disfruta y que no le pertenece. Game over, Galiano. Pero sigue Galiano con otra falacia. Dice, la fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas. Vamos para el tema de la desigualdad. Dice Montaner, esas son paparruchas difundidas por el pomposo nombre de la teoría de la dependencia. Había en estas elucubraciones dos capitalismos, uno periférico, pobre y explotado, y otro central, rico y explotador. Uno se alimenta del otro. Tonterías. Es probable que el señor Galiano confunda lo que él llama la necesaria desigualdad de las partes con lo que cualquier observador mejor enterado calificaría de ventajas comparativas. Ventajas que determinan lo que las naciones pueden o no pueden producir exitosa y competitivamente. En realidad, salvo factores domésticos de tipo cultural, nada ni nadie impidió que México, y no Japón, se hubiera convertido en fabricante de telerradioreceptores, despojando a los norteamericanos del control casi total que tenían de ese rubro a principios de los años 50. Nada ni nadie hoy le impide a los argentinos que se dediquen a la extraordinariamente productiva creación de programas de software, industria en la que los estadounidenses se llevan la palma. No se trata, como cree Galiano, de que las naciones depredadoras se aprovechan de la debilidad de sus vecinas para saquearlas, sino de que explotan al máximo sus propias ventajas comparativas para ofrecer al mercado los mejores bienes y servicios al mejor precio posible. España, por ejemplo, vende su territorio soleado, sus playas, su vieja arquitectura morisca, sus románicos, sus maravillosos pueblos pescadores o las pinturas de sus museos. Por mil razones, casi todas de índole cultural, los españoles no pueden fabricar a precios competitivos maquinarias de precisión como los suizos o los alemanes, pero la experiencia y el tanteo y el error los han llevado a convertirse en los mejores anfitriones de Europa. ¿Qué hay de malo en ello? Por definición, prácticamente casi toda comunidad vigente puede encontrar su nicho de supervivencia, pues de lo contrario no existiría. ¿Qué país de América, descontando Canadá y Estados Unidos, tiene el mayor nivel de vida y el más alto ingreso del Nuevo Mundo? Bahamas, unos islotes de arena y palma dejados por la mano de Dios en el Caribe, poblados por 200,000 personas de piel negra que reciben cada año varios millones de visitantes. ¿De qué vivía la diminuta Granada antes de que los revolucionarios quisieran emular a la vecina Cuba? Del turismo, de una escuela de medicina y de la exportación de nuez moscada. Si algo demuestra la experiencia práctica del siglo XX es que no hay una sola nación, por pequeña, frágil, distante y huérfana de recursos naturales que sea, que no pueda sobrevivir y prosperar si sabe utilizar inteligentemente sus ventajas comparativas. Esto es obvio, señores, se enfocan en cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, mientras que Latinoamérica se enfoca, gracias a esta talla izquierdosa, en la desigualdad, lo que no puedo hacer, yo no puedo, el amo imperialista, y mantienen esa mentalidad de víctima cobarde, y por eso no avanzan. Pero sigue Montaner dándote ejemplos, como los neozelandeses, colocados en las antípodas del mundo, separados en dos islas y con una población de apenas 3 millones de sobrevivientes,
crecientes tienen un nivel de desarrollo económico europeo? Porque en lugar de leer a Galiano, se dedican a criar y vender la lana de 60 millones de ovejas, exportan flores y frutas y, de unos años a esta parte, brindan a los viajeros una buena oferta de turismo ecológico. Pero espérate que Montaner dispara más fuerte todavía. Si el imperialismo explotara las desigualdades en lugar de todos beneficiarse de las mutuas ventajas comparativas, ¿por qué esos canallas no impidieron que los productores chilenos, cuando descubrieron un nicho en el consumo americano para su vino, sus espárragos y otros vegetales, no le cerraran los mercados con el propósito de ahogarlos? No. Clave, ¿por qué los americanos no le cerraron las puertas a los chilenos? No, los chilenos prosperaron, vendieron, exportaron. Ya con esto se echa por tierra toda esta teoría populista. ¿Ves? Pero no, espérate, que ahora viene el piñazo demoledor de Montaner. Dice, si el mercado internacional es cosa de gigantes que aplastan a los más débiles, ¿por qué Israel, Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Suiza, Curazao, Gran Caimán o Dinamarca están entre las naciones más ricas y más pequeñas del mundo? ¡Bum! Se acabó. Más aún, dentro de la propia América Latina. ¿Por qué Uruguay es más rica que Paraguay? Porque los uruguayos les impiden a los paraguayos desarrollarse. ¿Por qué Costa Rica es más próspera que Nicaragua o que Honduras? ¿Porque los ticos ejercen el maléfico imperialismo o porque hacen ciertas cosas mejor que sus vecinos centroamericanos? Ay, Montaner. Ay. Pero vamos para otra falacia de Galiano. Dice, el ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los promedios engañan. 6 millones de latinoamericanos acaparan, según Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. ¡Ay, vida! Dice Montaner. Lo que Galiano no es capaz de comprender es que ese norteamericano promedio también crea 7 veces más riqueza que su vecino del sur, pues de lo contrario no podría gastar lo que no tiene. El consumo, querido idiota, es una consecuencia de la producción y la razón por la que un pobre indio del altiplano andino consume 50 veces menos que un capataz de Detroit está relacionado con los bienes o servicios que uno y otro crean en sus respectivos mundos. Y por la misma regla, esos supuestos 6 millones de latinoamericanos, entre los que seguramente se incluye el propio ensayista uruguayo, que acaparan el ingreso de 140 millones de sus coterráneos, han conseguido sus ingresos a base de producir tanto y tan bien como se produce en otras latitudes más desarrolladas. No obstante, hay un par de importantes detalles que los idiotas latinoamericanos suelen ignorar en sus análisis. El primero es que si las naciones más desarrolladas no importaran materiales, combustibles o alimentos, la situación en el tercer mundo sería mucho más grave, como han podido comprobar los pobres exportadores de azúcar o plátano cuando la Unión Europea ha restringido las importaciones. Asimismo, si los latinoamericanos quieren seguir disfrutando de aparatos estereofónicos, buenos equipos de investigación médica o el último remedio contra las cardiopatías, es aconsejable que el primer mundo no entre en crisis, dado que una buena parte de nuestro confort nos viene de ese primer mundo. Por último, sería conveniente que el señor Galiano y sus adeptos advirtieran que es totalmente absurdo comparar el nivel de consumo entre naciones que no tienen el mismo ritmo de aumento de la producción y mucho menos de la productividad. Si el campesino de las montañas hondureñas hoy vive sin luz eléctrica o sin agua corriente como vivían los habitantes de California en 1890, la culpa de que hoy los californianos
americanos vivan infinitamente mejor que los campesinos hondureños de nuestros días, no hay que achacársela a nadie y mucho menos deducirla de las comparaciones estadísticas. Si hoy Bolivia o Perú están atrasadas con relación a Inglaterra o Francia, más atrasadas relativamente de lo que estaban en el pasado, es porque no han sabido, podido o querido comportarse social y laboralmente como las naciones lanzadas hacia la modernidad y el progreso. ¿Cómo puede un agricultor ecuatoriano esperar la misma remuneración por su trabajo que un agricultor norteamericano cuando la productividad del estadounidense es 100 veces la suya? En Estados Unidos, menos del 3% de la población se dedica a la agricultura, pero alimenta a 260 millones de personas y produce excedentes que luego exporta. Por eso los agricultores gringos ganan más, básicamente por eso. Tampoco es válido el manido razonamiento de que la pobreza latinoamericana se debe al encarecimiento de los instrumentos de producción, falacia que suele ilustrarse con el número de sacos de café o de manos de plátanos que hoy se necesitan para comprar un tractor, en contraste con los que se necesitaban hace 20 años. La verdad es que hoy a un agricultor moderno americano, francés u holandés le cuesta muchas menos horas de trabajo adquirir el tractor porque su productividad ha aumentado extraordinariamente. Los insumos medidos en horas de trabajo hoy son más baratos que ayer. Esa es la clave. En 1868, y el ejemplo se ha recordado 1000 veces, Japón era un reino medieval, una teocracia huraña y aislada, recién visitada por Occidente en 1853 por medio del Comodoro Perry, un país que no había conocido ni la primera ni la segunda revolución industrial. En 1905, sin embargo, ya era Japón un poder económico capaz de derrotar a Rusia en una guerra y de competir en el mercado internacional con diversos productos. Este ejemplo descomunal. Japón pasa de ser una talla feudal a un país desarrollado, haciendo las cosas bien para que América no siga victimizándose más. Pero sigue Montaner. El razonamiento de Galeano es erróneo. La única forma válida para admitir estas comparaciones entre niveles de consumo sería cuando se colocaran en lisa naciones que intentaran seriamente dar el salto adelante y alguien o algo se lo impidiera. Pero ese atropello no se ha visto jamás en el mundo contemporáneo, ni cuando Turquía lo intentó después de la Primera Guerra Mundial, ni cuando Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Indonesia se han propuesto lo mismo en la segunda mitad del siglo XX. Resultado, seguramente el japonés medio o el singapurense medio consumen infinitamente más que su coetáneo latinoamericano, pero eso solo quiere decir que consumen más porque producen más. Pero continúa Eduardo Galeano diciendo: la población de América Latina crece como ninguna otra. En medio siglo se triplicará con creces. Cada minuto muere un niño de enfermedades o de hambre. Pero en el año 2000 habrá 650 millones de latinoamericanos. Dice Montaner aquí: a continuación de este párrafo sigue una descripción sombría pero no muy equivocada de los pavorosos niveles de pobreza de la región, la miseria de sus favelas y los horrores innegables del analfabetismo, el desempleo y las enfermedades. Hasta ahí el cuadro es veraz. No hay demasiado que objetar. ¿Quién puede dudar de la existencia en América Latina de muchedumbres famélicas? El problema comienza cuando Galeano intenta descubrir las causas de esta situación y escribe: hasta la industrialización dependiente y tardía, que cómodamente coexiste con el latifundio y las estructuras de desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de ayudar a resolverla. Nuevas fábricas se instalan en los polos privilegiados de desarrollo: Sao Paulo, Buenos Aires, la Ciudad de México, pero menos mano de obra se necesita cada vez. O sea,
Si no inviertes en América Latina es malo, si inviertes también, si gastas dinero ahí sí, si exportas mal. O sea, es una contradicción. El victimismo es el PIB de América Latina o de la América Latina esta populista de izquierda. Dice Montaner aquí, de manera que la solución para América Latina no está en industrializarse. Sí, porque si este tipo dice eso, ya la solución no es industrializarse, dado que Galeano, como aquellos sindicalistas primitivos del siglo XIX que pretendían destruir los telares y máquinas eléctricas bajo la suposición de que con estos artefactos perderían el empleo, supone que esto es perjudicial. Es interesante especular sobre qué hubiera ocurrido con Corea del Sur o Taiwán si el señor Galeano, con esas ideas en la cabeza, hubiera sido nombrado ministro de Economía en estos países. Al fin y al cabo, a principios de la década de los 50, tanto Taiwán como Corea del Sur, que acababa de pasar por una espantosa guerra, eran dos naciones paupérrimas sin otra producción sustancial que la agrícola, y aún esa muy pobre, sepultadas bajo el peso de la miseria, el analfabetismo y las condiciones de vida infrahumanas. Pero ¿qué es lo que te quiere decir Montaner? Que todos estos países hoy son países ricos. Es una cosa que no entiende Galeano, no entiende Canel, no entiende el PCC, no entiende los populistas de Latinoamérica. Hoy Canel está repitiendo todas estas falacias una detrás de la otra en la CELAC. Falacias que el propio Eduardo Galeano años después dijo, no, cuando yo escribí ese libro no sabía nada de economía, no sabía nada de política. Lo dice él mismo, pero hoy Canel sigue repitiendo esto en la CELAC. Y nada, amigos míos, este es el video más importante de la semana. Aquí tienes todo un análisis brutal para entender qué pasa con Latinoamérica, por qué lo que Canel va a decir en la CELAC es mentira y cuál es la ruta para salir del subdesarrollo y progresar y colocarnos en la vanguardia del mundo. Así que nada, te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Si todo este trabajo vale la pena, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir si estás en Facebook. Haz que todo este tiempo valga la pena. Te mando un beso y hasta la próxima.